Fongi Toy Coleccionista presenta el supertanque de Gales. Unboxing sorpresa. Y aquí videíto con una sola mano, pero ¿qué importa? Porque es que, ¿qué locura es esta? ¿Qué tamaño es este? Esto es increíble. Oh, Dios mío, qué grande está esto. Pero no sé qué marca es esta. Pero esto está enorme, esto está magnífico. Aparte, qué calidad. Si hubiera tenido esto de niños, me hubiera vuelto loco. Qué bien hecho está, duro. Tanque solo. Esto es una loquera. ¿Qué va? Aquí estoy compartiendo con ustedes la sorpresa de lo que es Soldaditos del Army más grande. Se puede decir más allá de haber conseguido los juguetes de mi infancia que yo he tenido. Pero ustedes saben cuánto salió esto, 16 pesitos. Vaya, para los tiempos que estamos viviendo, que todo está tan duro. Así que me entregó el paquetón y que no pesaba tanto, de hecho, cuando lo recibí. Y al abrirlo, pues aquí estamos. Nada menos que una versión jumbo del Saladín. Porque esto está súper precioso. Qué clase de sorpresa en esta mañana. Déjenme ver el empaque, quitarle el envoltorio para saber bien los detalles, ver la ilustración. Hecho en quién sabe dónde. Made in Wales. Es como se escribe en inglés, hecho en Gales. Y por supuesto ya Gales, o sea como se pronuncia en español, es un territorio que es parte del Reino Unido. También se puede decir que Gran Bretaña. Y en Gales, esa parte de ese territorio, esa gran isla, hubieron muchos puertos y muchas fábricas de juguetes, entre las que estaba la marca Poplar Plastic Products, que sería como productos plásticos de Poplar. Y Poplar es la marca que hace este tanque. ¿Y de qué está hecho este tanque? Polietileno. Bueno, sí, polietileno, pero más blando, conocido como polieteno, que es una variante del famoso polietileno que se usó en todos los juguetes que conocemos ultra durables de los 60, 70, 80. ¿Por qué la sorpresota de esto? Miren, esto que está aquí, según los historiadores del plástico y la goma, esto es un vehículo de combate de Lone Star, no de Crescent. Crescent, voy a buscar después, es el que tiene este modelito en otras variantes. Esto es un vehículo de metal. Esto es un juguete hecho en Inglaterra, súper durable. Bueno, el cañoncito ya expiró, se paró el chiquito ahí para coger una cosa de refrigerador y páfata. Pero ahí todo este juguete camina, vaya, es jugable todavía. Si alguien consigue, a lo mejor como fundir la torrecita, pintarlo, viene siendo una pieza. Lo tengo como una referencia. Pero fíjense que esto está para figuras, vamos a suponer más o menos, que sean compatibles con este cañón. Y veo al coloso de atrás, es una loquera. Por eso me he vuelto loco al ver este tanquezón, este juguetazo. Vaya, esto es un juguete para mí maravilloso. Ven, esto más o menos viene siendo figuritas de 35, 45 milímetros. El estándar de la figura está hecho para este tipo de cañón. Mira, está girasol y todo. Qué bárbaro, ha posado para la cámara. Vamos a verlo hacer. Hijo de su madre, un fantasma igual. Bueno, se giró solo el cañón y quedó en cámara. Eso es un short, se giró solo el cañón. Y ven, esto que está aquí es un juguete también de la época, es un juguete hecho de Crescent. Ahí mostré, a ver si no me equivoqué, no, todavía estoy aprendiendo un poquito ya sobre marcas inglesas y europeas. Crescent, un juguete hecho para la posteridad. Un cañón que dispara todavía con una factura maravillosa,
con este tipo de gomas. Aquí la confusión que me hizo esperar un vehículo de este tamaño, que es escala 1.32, figuras de 54, 55 milímetros. Fíjense que a veces te llega esta cosita y puede que recibas esta, pero el que estás esperando es este. Posiblemente sean por el prototipo. Miren el remache de la ruedita del cañón, ¿ves? A ver si puedo ir a ver. Y se vería más o menos la goma, que es este tipo de rodamientos ultra durables, no como las porquerías que venden hoy en Target. Juguetes chinos, juguetes de malayo, juguetes a lo mejor hasta ingleses también. Pero hay juguetes como este. He tenido que rebuscar allí. Y miren quién está ahí. Ya se dan cuenta por qué mi emoción. Miren el tamaño de este tanque comparado con este. Es el mismo modelo de tanquecito. Lo que pasa es que la bandera aquí es diferente. Este es uno de mis Combat Man. Este es el de Trafalgar, que conseguí uno de los jeeps. Uno lo sé con el jeep incluido. Aquí nada más tiene lo que es el lanzacohete y este tanque con los paracaidistas. Pero bueno, esta caja si no inflaron el contenido. Efectivamente, los paracaidistas que están usados en Redbox, el video que les va a salir por acá arriba, que es Comando Playset de Redbox, que trae estas mismas figuras de paracaidistas luchando contra los Africa Corps, que dicen que también son de iFix. Bueno, gracias a iFix, lo creaste tú, no hay ningún dilema con eso. Pero a mí a veces me gustan más las versiones como esta de Trafalgar, las de Lauri, las de Telsalda, una de las marcas de Hong Kong más caras vendidas en la misma Inglaterra, que tanta peste le echan coleccionistas a los juguetes de Hong Kong. No todos, hay coleccionistas que ya son un poco más honestos y que compran inclusive juguetes de Hong Kong. Pero miren eso, caballo. ¿Ves? Es que a veces les digo, a veces uno está esperando que les caiga un vehículo de este tamaño. Te cae este que es un poco más pequeño, todavía machea con esta figura. Quiere decir que compagina con este tamaño de figura. ¿Sí? ¿A dónde tú vas? Y sale esta cosita por no leer la descripción del juguete que me estaba llegando. A veces porque te salga este que es mediano y el que tú estás esperando es este que está aquí. Anda, te volví a agarrar otra vez. Ahí, el fantasma de Canterbury. A ver. Aquí hay algún tipo de misterio. Una zona. Anda. Aquí hay una zona expedientes X. Investigaremos después. A ver si pasa con el tanque. No, el tanque no. Cabronada. Bueno, ahí quedó para la historia. Alguien jugando conmigo aquí. Y no soy yo. Yo no creo en esas cosas. Así que es una broma. Quizás de mal gusto para algunos. Pero bueno, aquí vamos. Este es un juguete de Crescent. Ya lo mostré con algunas figuras francesas, algunas figuras europeas. Crescent Inglaterra. Bueno, tremendo juguete. Crescent es tremenda marca de juguete. Vamos a dejar de echarle peste a los ingleses. Yo no tengo nada contra los juguetes de ninguna nacionalidad. Yo soy coleccionista, punto. Y lo que me gusta es lo que viene a la colección. No es que a este tipo le gusta, por una razón, hacer toda esta historia, de estarse moviendo. Así que viene esto para eso. No te ve fantasma aquí nunca. Nada más les quería mostrar el tamaño del modelo de tanque comparado con el que yo puedo decir que estuviera esperando que iba a ser. No leí la descripción, soy súper honesto y estoy contento porque me cayó este personaje con este jeep que tiene aquí batería, que según el anuncio prende las luces, aún no vemos en las baterías, o compras el juguete, compras la batería. Personaje que, bueno, desgraciadamente lo hay con barazo para el precio que lo agarré, unos 6 o 7 pesos. Bueno, este venía manco, pero lo que es el Jeepy
la figura va a ser más fácil de conseguir el brazo que conseguir el Jeep en buen estado, que tenga su cristal, que tenga su visera. Esta visera no se baja, es una visera fija, porque la figura está con el timón aquí. Bueno, aquí le rompió también el timoncito. Ahí cuando arrancaron el brazo, un niño trató de mover el brazo, imagino que jugando y ahí se le fue el brazo al soldadito con medio timón. Pero bueno, el caso es que miren qué bien me hace ahora el tamaño del Jeep este con el tanque. Bueno, yo iba a hacer un video después, pero ya estamos aquí en el video. Y rebuscando en mis cajas de juguetes en estos días, me encontré con este camionzón del Army. Miren la goma. Óigame, esto viene como caidito del cielo. Aquí quizás le falten algunas partes, no sé, porque acá arriba hay unos huequitos. O no sé qué podría ir ahí. Pero me ha caído este camión y ahora cuando tengo esto digo, wow, qué lindo está el tríptico este de vehículos. Todos de marquitas diferentes, porque esto es un juguete hecho en Hong Kong por Soma. Lo pueden ver, esto es un Jeep de Hong Kong por Soma. Cuando la economía mejore, ahora está la economía muy mal aquí en los Estados Unidos. A ver si lo puedo conseguir con caja. Y, o sea, yo voy buscando garajes sale, ventas de estas que son minoristas, personas que venden un cajón lleno de porquería, vienen 4 juguetes, esto todavía está medio sucio, hay que limpiarlo. Pero a veces caen sorpresas como esta, está en su caja. Hacen pequeñas ferias y uno va y alguien dice, yo quiero botar toda esta porquería. Y dice, porquería, Dios mío, como decía, bueno, como dice, porque ahí está un amigo mío de Alemania, que se llama Detlef Hembrandt, y él dice que donde unos ven basura, otros ven tesoro. Óigame, amigo mío, usted metió una frase para el coleccionismo, para la posteridad. Y es verdad que si alguien botó este camión por 3 pesos, y si el cacharro este lo dejó en Goodwill, que son unas tiendas que hay aquí en los Estados Unidos, que se llaman de buena fe, fíjate tú. Oye, que de buena fe tuvo en dejarme esto por 3 pesos. Que recuerdo que es lo que yo encontré este juguete. Y fíjense, no vayan a creer que esto es una basurita. Fíjate que trae hasta acá, trae todo el diseño del camión, pero esto es un juguete chino del 2007, ok, pero es un juguete de Hasbro. Y es que hacen Hasbro, marca china, chinita, de esos que te gustan a ti decir que hacen copias de todo, son los que hacen estos juguetazos. Y óigame, miren, aquí traje, porque estoy organizando mis soldaditos para hacer un montón de videos que voy a sacar. Ya tengo hechas bastantes grabaciones. Voy a parar un momentico el video para mostrar estos soldaditos que me hacen match con el tanquezón ese maravilloso, el Jeepy y este camionzón. ¿Qué usted piensa de estos juguetes? Deme su opinión. Estamos en video, No es momento de eso. Mira aquí, mira aquí. ¿Este? ¿O este? Ay, no sé quién más come miel de gato. Bueno, hoy es un día movido. Todos los días trato de hacer planes y los cambios, pero es que hoy vale la pena. ¿Quieren ver lo que es un verdadero amor al coleccionismo? A ver, dale cariño a tu soldadito ahí. A ver, un poco de amor al soldadito. Ay, soldadito amoroso. Ay, me encanta el coleccionismo, ese soldadito. No, me vuelvo loca. Me vuelvo loca con este soldadito más bonito. Gracias, gracias. Miren, para que eso es un verdadero coleccionista. Aprendan, tomen ejemplo. Entonces, después un chiste de gato. Miren, estos son figuras de la marca Outboard, una marca norteamericana que hace unas figuras que quizás cualquiera podrá confundir con Louis Marx por esto de los circulitos.
pero Louis Marx nunca hizo figuras de goma que usted pudiera meterle esta cañona. Soldaditos de Ambour muy buenos, soldaditos de unos 50 milímetros más o menos, un poquito más altos, pero que los hacían con tremenda calidad, con tremenda artesanía, muchos detalles. Los soldaditos norteamericanos tienen eso, mucho detalle. No solamente fue Louis Marx el que se esmeró. Está Peyton, está esta marca que es Ambour, está Ideal, está Bergen. Están un montón de marcas que ahora mismo no tengo cabeza para enumerarlas. Las iré poniendo por el canal, pero lo importante es estas figuras de Ambour, por ejemplo, que las he puesto aquí como una especie de muestra cómo quedaría un pequeño escenario de combate con este super tanque que nos llegó hoy. Este tanque hecho en en el lugar de las ballenas o algo parecido, no sé qué lugar es ese. Después vamos a investigar. Y que hace tremenda pareja con este camionzón de los alemanes. Deberían estar montados estos arriba y aquellos abajo, no importa. Los rebeldes Marines, los Marines se hicieron del camión y están atacando ahí a una división alemana que tenían estos tanquesotes y este tipo de camionzotes y toda esta historia. Y aquí este personaje dice, mejor me escondo por acá abajo, que esto está malo. Y aquí ya están tirándose unas granaditas aquí, unos fuegos artificiales. ¿De qué bicho están soldaditos estos? Soldaditos de Ambour, tremendos soldaditos. Tremendas poses. Esto no es momento para hacer un review de Ambour, pero aprovecho un momento. Entonces miren qué bonito escenario. Hay soldaditos aún un poquitico más grandes que estos, pero bueno, estos están bastante decentes para el tamaño. Si este soldado lo sentamos en la cabina, creo que bastante bien. Tuve que quitar el Jeep que me encantó, porque machea, pero el Gulliver no viene mucho con esta figura. Pero bueno, en el mundo de los juguetes eso no es algo que tenga que ver mucho. Hay playsets que tienen, pues, siempre el driver grandísimo, las figuras más pequeñas. No machea, no compagina el tamaño a veces de las figuras con los soldaditos, pero es para jugar, era para que los niños jugaran, quizás de empaquetado, ¿verdad? Imagínate poner un tanque tan grande en un pack con figuras de este tamaño, ¿cómo sería entonces la cajona, la bolsa? Muchos juguetes estaban hechos para que los niños los jugaran, llevándolos en el bolsillo, la mamá en la cartera, la chaqueta, algo así, y los pudieran sacar de una bolsita, como ya una vez mencionamos, con el juego granja, en algún lugar, y bueno, hacer su juego, divertirse, volverlos a empacar, volverlos a guardar y llevárselos para su casa de regreso. Así que bueno, espero estén disfrutando esta sorpresa tan grata que me llegó hoy. Está hecho por Popular Plastic Product. O sea, PPP. Está hecho por PPP. Vamos a ver que esto es un PPP. Un tanque PPP. Un poco raro, pero bueno, es lo que dice ahí la caja. Y hace muy buena composición con soldados de estos de Ambour, por ejemplo, que son más grandes que los 54 milímetros sobre los 60 milímetros, parecido al tamaño que tienen las figuras de Cherilia, los caballeros, los del oeste. Estos son más grandecitos. Los Cherilia son 60 milímetros. Yo pienso que estos deben ser más o menos, qué sé yo, si estoy inflando 55. Es todo por hoy, amigos, amigas, visitantes del canal, entusiastas del coleccionismo, fanáticos de los soldaditos, coleccionistas de tanques, vehículos militares y figuras retro y antiguas. Espero les haya gustado este video sorpresa, este unboxing hecho literalmente en the kitchen, en la cocina, con la coleccionista favorita aquí, coleccionista. Unas palabras aquí para el canal. ¿Algo que decir? ¿No? Nada. Bueno. Hoy no hay palabras para la coleccionista, está la cosa un poco mala. El nombre real.
real del tanque es FV601 Saladin. Y el Saladin es el nombre que le dieron los británicos en honor a Saladino, el califa turco que venció con los musulmanes a los ejércitos cruzados y tomó Jerusalén. Entonces los británicos admiraron el valor de este hombre, la inteligencia, parece que era también un gran caballero, y miren en quién viene a parar el nombre, en un tanque que hoy en día, según la historia, que libró varias batallas importantes en los 1900. Este polieteno, que ya sabemos que es una variante del polietileno, dio la posibilidad de hacer un método que se llama el método del molde inflado, que producía juguetes de más tamaño, pero que eran huecos por dentro, pero la durabilidad magnífica. Y bueno, espero que esto les traiga alguna alegría, por lo menos los entretenga un poco, y nos vemos en otro video, así que adiós.